Vamos a abrir la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16, con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura todos unidos a esta porción de la palabra. Después de haber dado lectura, voy a invitar a mi esposo que él sea quien nos dirija en oración con la ayuda de Dios. Si ya tienen esta porción de la palabra, pueden dar un gloria a Dios. Efesios 4, 13 al 16. Vamos a leer todos unidos con la ayuda del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación de cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, eterno Dios, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos en esta hora, Señor, que hemos de escuchar tu palabra. Sé tú en nuestra vida, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos que en esta noche ha venido a este lugar, Señor, a escucharte a ti. Escuchar, Señor, estas hermosas palabras que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes en dónde nos falta, qué falta en cada uno, Padre. Señor eterno, habla a nuestros corazones, Señor. Háblanos, Padre eterno, y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos poner toda atención, podamos aceptar tu palabra de verdad, de vida, Señor, para poder hacer lo que tú nos mandas, Señor. Queremos obedecer tu voluntad, queremos, Señor, agradarte, Señor eterno, y por medio de tu palabra redarguye, Señor, y aquel que viene tal vez, Señor eterno, por primera vez, o Señor, no ha sido salvo, Padre, salva por medio de tu palabra, Padre eterno, que reconozca que es falto delante de ti, que reconozca, Señor eterno, que hay una condenación, Padre, en el cual irá, Señor, a pagar por cada uno de sus pecados, Señor. Pero, Padre, por eso ha de ser expuesta tu palabra fielmente, para que tú obres en la vida, Señor, y tú salves al que tengas que salvar, fortalezcas al que tengas que fortalecer, Señor eterno, y así todo tu pueblo que está en este lugar, Señor, esta iglesia está en tus manos, Señor, para que tú hables y hagas conforme tu palabra, eterno Dios. En tus manos está mi esposa, Señor, sé tú con ella. Toma en tus manos su vida, habla, úsala, Señor eterno, y te la dejo en tus manos, sabiendo, Dios, que tú has de obrar, que tú has de manifestar tu poder. Te damos muchas gracias porque todo te lo hemos suplicado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. El escritor de la epístola a los Efesios es el apóstol Pablo, como se indica en el saludo inicial, como lo vemos en Efesios 1:1. La carta fue escrita desde la prisión de Roma, aproximadamente en el año 60 y 62 de Cristo, y se le conoce como una de las epístolas carcelarias, juntamente con Filipenses, Colosenses y Filemón. Es posible que haya sido escrita contemporáneamente con la epístola a los Colosenses y enviada por Tíquico a aquel lugar. Un tema clave de la carta
es el misterio, es decir, una verdad hasta ahora no revelada de la Iglesia, hasta ahora revelada de la Iglesia, que consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y una verdad fundamental que se enfatiza es que la Iglesia es el cuerpo espiritual y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Esta metáfora describe a la Iglesia no como una organización, sino como un organismo vivo compuesto de partes relacionadas entre sí e interdependientes. Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo funciona mediante el uso fiel de los diversos dones espirituales de sus miembros, otorgados soberana y singularmente por el Espíritu Santo a cada creyente. Y en esta noche vamos a aprender la unidad y el crecimiento de la Iglesia. Hermanos, a la luz de la palabra de Dios podemos entender que el crecimiento espiritual no es un procedimiento individual únicamente, sino colectivo. Si nosotros estamos viendo el ejemplo que nos da la palabra de Dios, es como un cuerpo, como el cuerpo del ser humano. Y si nosotros nos damos cuenta, una persona crece en unidad. Cada miembro del cuerpo va creciendo proporcionalmente. Un cuerpo sano. Si nosotros no vemos a una persona que tenga una mano más grande o que tenga una cabeza gigante y un cuerpecito, nosotros vemos que las personas crecen proporcionalmente. Cuando hay alguna enfermedad, sí podemos ver que se llega a inflamar una pierna y crece aparentemente, o una mano o alguna parte del organismo. Pero un cuerpo sano, hermanos, crece proporcionalmente. Y así también es la Iglesia de Cristo. El crecimiento es colectivo. Y si la Iglesia no está creciendo, entonces de manera proporcional quiere decir que puede ser que está enferma, o si alguno de los que decimos formar parte de la Iglesia no estamos creciendo, también puede ser que en realidad esa persona que no tiene crecimiento pues no es parte del cuerpo de Cristo. Dice, vamos a ver 3 puntos y en el primer punto vamos a encontrar la meta general que la Iglesia debe alcanzar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta es un adverbio que marca un término tanto de espacio como de tiempo. Y la idea del verbo llegar es llegar a un destino determinado. En la Biblia esta palabra nos habla de un destino usado literalmente con frecuencia en el libro de los Hechos, cuando las personas viajaban y tenían que llegar a un lugar. Pero hermanos, en este pasaje se trata de un viaje espiritual, de un viaje figurativo. Y la idea hasta implica que todos alcanzaremos ese objetivo. Hasta que todos evoca un pensamiento colectivo e indica que el crecimiento, progreso del cristiano no ocurre de forma aislada. Se visualiza al pueblo de Dios colectivamente en camino hacia ese destino. No es una meta que deben alcanzar pocos cristianos, sino todos los creyentes. Todos nosotros, hermanos, vamos caminando hacia una misma meta.
No puede ser que alguno se quede estancado y no avance. ¿Y cuál es nuestra meta, hermanos? La unidad de la fe. Y la unidad de la fe se alcanza, hermanos, cuando se adhiere a un solo cuerpo la verdad doctrinal. Y se vive en el cuerpo por gracia mediante la fe. Por eso el apóstol Pablo ya había mencionado la importancia de una sola fe en este mismo capítulo, en versículos anteriores. Y nunca puede haber unidad en la iglesia sin la integridad doctrinal. Y la unidad de la fe es una meta que debemos alcanzar. Y se logra, hermanos, con la predicación de la palabra de Dios de una manera expositiva. Y esto, hermanos, se puede explicar que la unidad de la fe reside en la comprensión compartida en la iglesia de las grandes verdades reveladas en las Escrituras. Nosotros, hermanos, vamos a alcanzar la unidad de la fe cuando la iglesia entienda, comparta las verdades reveladas en las Escrituras. No podemos llegar a la unidad de la fe si la iglesia no entiende la doctrina o malentiende la doctrina. Pero no hablamos, hermanos, de la doctrina del movimiento, sino la doctrina de la palabra de Dios. Lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Si cada quien entendiera la palabra a su manera, no podría haber una unidad en la fe dentro de la Iglesia de Cristo, sino que a través del estudio de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, la Iglesia puede entender las verdades del Evangelio y de esta manera se puede llegar a la unidad de la fe. También, hermanos, nos damos cuenta que cuando una iglesia está desunida es porque carece de madurez espiritual, como la palabra de Dios nos ilustra claramente en la iglesia de Corinto, que la desunión de la iglesia provenía por la ignorancia doctrinal y la inmadurez espiritual. Y la solución que el apóstol Pablo les dio viene en Corintios 1:10, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya en vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, hermanos, es importante que haya unidad en la fe para que haya un crecimiento dentro de la iglesia. Sigue diciendo nuestro texto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y hermanos, este conocimiento del Hijo de Dios no es ese conocimiento inicial que ha tenido el cristiano al inicio de su conversión, sino es un conocimiento profundo, íntimo y experiencial. Se refiere, hermanos, a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para que lleguemos a conocerlo cada día más. Y esto, hermanos, se logra a través de las Escrituras. La palabra conocimiento en este versículo viene de la palabra del griego epinoxis, que quiere decir sobreconocer. La epinoxis se refiere a un conocimiento exacto, completo y minucioso y experiencial de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Entonces, hermanos, estamos hablando no solamente de decir yo conozco a Dios, sino que nuestra vida vaya en concordancia con lo que las Escrituras nos muestran y lo que nosotros aprendemos de nuestro Dios lo podamos llevar a través de la práctica en nuestra vida cotidiana, y así cada día nuestra confianza, nuestra fe esté firme, pero no solo en nuestras ideas que tenemos acerca de Dios, sino en una verdad que se encuentra respaldada y fundamentada en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es, hermanos, la meta? De conocer a nuestro Dios para llegar, dice la palabra de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y hermanos, la palabra de Dios en Romanos 8:29 nos dice que el plan final de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo primordial de Dios, producir hombres y mujeres que demuestren las cualidades del carácter de Cristo. El objetivo por el cual Dios nos ha salvado es que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No es que seamos felices, el objetivo no es que seamos sanos, el objetivo de Dios no es hacernos ricos, ni que nos vaya bien en la vida. El objetivo que Dios tiene para nosotros no es que cumplamos nuestros sueños y seamos los seres más felices sobre esta tierra, sino el objetivo es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y alcancemos esa medida, la medida del varón perfecto. Y nuestro Dios quiere que la iglesia esté llena de hombres y mujeres que ejemplifiquen la extraordinaria integridad, temperamento, integridad, compasión, rectitud, sinceridad, amor, perdón y fidelidad de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, nosotros debemos de esforzarnos para alcanzar esa meta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De manera conjunta. Y esto, hermanos, tiene un propósito. El propósito es equipar a los santos en madurez. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 14 nos dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Como resultado, hermanos, ya no debemos de ser niños fluctuantes, sino nosotros debemos de ser cristianos firmes. Porque los niños son inmaduros, son difíciles de engañar, y es lo que acontece, hermanos, con los creyentes espiritualmente inmaduros. Son fácilmente engañados por los falsos maestros y ellos van llevados por vientos de doctrinas y creyendo todo lo que las doctrinas modernas van enseñando. Pero, hermanos, también vemos que el apóstol Pablo reprendió a los creyentes de la iglesia de Corinto, que ya tenían mucho tiempo en el conocimiento de la palabra de Dios y que seguían comportándose como niños espirituales, a los cuales el apóstol no les podía dar un alimento más sólido porque aún eran niños. Y tristemente es lo que vemos en la iglesia de nuestros días, muchos cristianos que son inmaduros, muchos cristianos que no crecen en el conocimiento de Dios
Y uno de los principales motivos es porque no hay ese deseo de atender a la palabra de Dios, no hay ese deseo de estudiarla, de escudriñarla, y a causa de eso, hermanos, no hay un crecimiento espiritual. Y aquellos cristianos inmaduros son llevados por todo viento de doctrina. Y son, hermanos, inestables en los asuntos espirituales y cambian con frecuencia en su manera de pensar con respecto a sus creencias acerca de Dios. Y hermanos, vemos que dice aquí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Las personas que son engañadas fácilmente, pareciera que creen cualquier cosa, pero vemos, hermanos, que aquellos falsos maestros usan, dice, estratagema de hombres. Esto se refiere a se ilustra con aquellos trucos que se usaban en los juegos de dados, donde el lanzador era astuto y entre sus dedos escondía un juego alterado, y en el momento que él quería lanzarlo, lo lanzaba para así poder ganar. Así son los falsos maestros, hermanos, porque son muy astutos para engañar y utilizan parte de la verdad que viene en la palabra de Dios, pero ellos la transgiversan, ellos la acomodan de tal manera que pareciera una verdad bíblica, que ante los oídos de los cristianos inmaduros parece ser algo lógico, algo que es verdadero, pero en realidad son doctrinas falsas que, si el cristiano no sabe percibir a través del Espíritu de Dios que le están hablando mentiras, puede caer en prácticas erróneas delante de Dios y, pues, hermanos, quedarse estancado en su crecimiento espiritual y ir en pos del error a causa de no tener ese discernimiento. Pero, hermanos, por eso dice nuestro Señor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Pablo nos acaba de mencionar el peligro de permanecer como bebés espirituales, porque todo aquel que permanece como bebé espiritual puede ser engañado. Pero, hermanos, la respuesta que tenemos aquí para poder vencer esa situación es que crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Cristo, hermanos, es el objetivo y la meta de nuestro crecimiento del cuerpo. Y también, hermanos, Él es la fuente. Cristo es nuestra meta y nuestro objetivo para el crecimiento, pero también Él es la fuente de ese crecimiento. Nosotros tenemos el objetivo de llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo, de parecernos cada día más a Él, y somos transformados de gloria en gloria a su imagen por el Espíritu de Dios, pero nosotros mismos no podemos alcanzar el crecimiento, y la fuente de ese crecimiento es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Como tercer punto, vamos a ver el proceso por el cual pasamos para llegar a la meta que tenemos que alcanzar de ser como un varón perfecto. Y, hermanos, por él dice la palabra de Dios en el versículo 16, del cual todo el cuerpo compuesto bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Hermanos, nosotros estamos unidos en el cuerpo de Cristo
a través de su Espíritu Santo. En 1 Corintios nos habla acerca de esto, que que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Capítulo 12, versículo 12 y 13 dice: porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Aquí la palabra del Señor nos dice que porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu de Dios a través de su bautismo nos ha unido en el cuerpo de Cristo, para que todos, hermanos, estemos unidos. Y al estar unidos, hermanos, dice aquí, todo el cuerpo compuesto bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento. Ese cuerpo unido a través de las junturas, o lo que conocemos como ligamentos en el cuerpo humano, esa unión permite, hermanos, permite que el cuerpo se mantenga unido, y al ir creciendo, pues va creciendo todo al mismo tiempo. Y dice la palabra del Señor: cada miembro conforme a su medida toma el aumento del cuerpo, edificándose en amor. El cuerpo de Cristo crece, hermanos, mediante el correcto funcionamiento de las partes individuales hasta su plena madurez en el amor. Si cada uno de nosotros ejerce la función que Dios nos ha dado, el cuerpo va a ir creciendo y va a ser edificado en amor. Y para esto, hermanos, el Señor, nuestro Dios, dotó de dones a su iglesia, y a cada uno le repartió según la voluntad del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, hermanos, carecemos de dones. El Señor le ha dado a cada quien un don para poder ejercitarlo y edificar a la iglesia. Si usted puede estudiar en su casa 1 Corintios 12, ahí va a encontrar acerca de los dones del Espíritu que Él ha derramado sobre su iglesia. También en 1 de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido un don, el cual debe de administrar dentro de la iglesia para el crecimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Y si cada uno lo hacemos, hermanos, la iglesia va a ser edificada en amor. Y a veces usted se preguntará: pero ¿cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Cómo sé qué don me ha dado el Espíritu Santo? Eso, hermanos, usted se va a dar cuenta trabajando. Es la única manera, trabajando. Si usted empieza a servir a Dios en diferentes áreas, se va a dar cuenta en que Dios lo ha capacitado de una manera diferente a los demás. Pero obviamente, hermanos, al inicio, cuando empezamos en la carrera cristiana, a veces no hemos distinguido, pero conforme vamos trabajando nos damos cuenta para qué somos buenos y cómo lo que hacemos nosotros edifica a los demás. Es cuando nos vamos a dar cuenta. Hay personas que a veces, por inmadurez o falta de sabiduría, les gusta trabajar en alguna área dentro de la iglesia, pero a veces no son buenos para ello. Muchas veces se da en
en algunos ministerios, no sé, como en el canto, hay personas que no son buenas para cantar y que pasan los años y siguen cantando desentonadas, pero quieren estar en ese ministerio. Entonces, lo que nosotros hagamos en la iglesia debe de edificar. Y para lo que nosotros somos buenos y veamos resultados positivos en el cuerpo de Cristo, entonces ese es el don que Dios nos ha dado. Habrá algunos que sean buenos para enseñar, otros para visitar a los enfermos, para ayudar a los hermanos, para diferentes cosas nos ha capacitado nuestro Dios, pero debemos de estar ubicados en el lugar correcto para poder, hermanos, funcionar como nuestro Dios lo manda y poder edificarnos en amor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando somos edificados en amor, entonces se ve el verdadero crecimiento en la iglesia. Una iglesia carente en amor, hermanos, que está llena de divisiones, de contiendas, de pleitos, donde no se pueden ver los hermanos, que ya me cae mal este hermano, ya me cae mal otro, que ni siquiera son capaces de saludarse. Esto nos habla, hermanos, de una iglesia inmadura que no está creciendo espiritualmente. Y nosotros, hermanos, debemos de reflexionar si en nuestra vida hay este tipo de situaciones, o no en nuestra vida, porque estamos hablando de un crecimiento colectivo. Si en la iglesia Peniel hay divisiones, hay iras, hay contiendas, entonces, hermanos, es tiempo de detenernos y ver si nosotros de manera individual estamos haciendo lo que nos corresponde para que haya un crecimiento colectivo dentro de la iglesia. Y si uno dice, yo sí estoy creciendo, pero también, hermanos, lo debemos de ver reflejado en todo el cuerpo de Cristo, porque no puede ser que, como decíamos al principio, que un cuerpo le crezca una mano y vaya creciendo, creciendo y todo el cuerpo esté quedando pequeñito. Si estamos creciendo, también nos debe de preocupar que el ministerio que Dios nos ha dado lo llevemos a la práctica, o los dones que Dios nos ha dado los practiquemos para que el demás cuerpo sea edificado. O si por el contrario, la iglesia está creciendo y madurando espiritualmente, pero tú no estás creciendo, es para meditar. ¿Soy parte del cuerpo de Cristo? En realidad, yo ya he sido sumergido, he sido bautizado por el Espíritu Santo, porque he sido convertido por Él, o solamente soy un cristiano de costumbre, si se le puede llamar cristiano. Me reúno en la iglesia, me bauticé por compromiso, pero en realidad no hay esos frutos del Espíritu Santo en mi vida. Pues, hermanos, hoy es el día en que Dios nos hace esa invitación a que todos procuremos el crecimiento espiritual de la iglesia. Y si tú tienes muchos años en esta iglesia siendo parte de la membresía del cuerpo, solamente eres parte de la membresía del cuerpo por el bautismo en agua, pero tu vida es contraria a la palabra de Dios y vives en apariencia, y tu estilo de vida es el pecado, quiere decir que tú no has sido sumergido y bautizado por el Espíritu Santo para formar parte del cuerpo de Cristo. Esta invitación es para que, si tú te has dado cuenta de esto en tu vida, vengas hoy a las plantas del Señor y te reconozcas delante de Él
vengas ante Él en arrepentimiento y fe, y el Señor va a perdonar todos tus pecados y te va a dar de su Espíritu Santo, el cual te va a bautizar, te va a sumergir para que seas parte del cuerpo de Cristo. Estemos de pie, hermanos, y vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, bendito Padre, porque bueno eres, Señor, con nosotros. Y nos permites, bendito Dios, poder atender tu palabra, Señor. Bendito Padre, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, Padre eterno, que tenga ese deseo de alcanzar, Padre, la meta de llegar a la estatura del varón perfecto, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a no ser engañados, Señor, por cualquier doctrina, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo te pedimos, bendito Padre, que nos ayudes a crecer espiritualmente, que edificados, Señor, en amor, bendito Dios, crezcamos, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a ver la responsabilidad que tenemos individualmente de conocerte más, Padre bendito, para que de manera colectiva haya un crecimiento dentro de tu iglesia. Bendito Padre, aquel que no ha sido salvo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que tú lo salves, que tú lo ayudes, que le des de tu gracia, que pueda venir en arrepentimiento, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado a su vida, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y pueda conocer tu gracia, Padre eterno, y pueda rendirse a ti plenamente. Te damos gracias, bendito Padre, porque eres bueno. Te pedimos que en estos momentos que vamos a salir, tú nos lleves con tu bendición, tú nos guardes, tú nos protejas de todo peligro, mientras distantes estemos los unos de los otros. Que la gracia de tu Hijo Jesucristo y tu amor y la participación de tu Santo Espíritu sea con nosotros. Amén.